Hola, gracias por permitirnos llegar a sus hogares por medio de estos medios sociales. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para ustedes y todos aquellos que lo escuchan. Que escuchen la historia verdadera, la historia de amor que se cuenta constantemente en la palabra de Dios. Así que pon atención y escucha esta gran historia. Antes de iniciar, acompáñame en oración. Padre bondadoso, te pedimos que en este momento, al escuchar de esta historia, nuestros corazones sean conmovidos y sean llenos del Espíritu Santo para poder, Señor, vivir de acuerdo a la fe que se nos enseña. Te pedimos, Padre bondadoso, que en tu misericordia y tu gracia, esta historia sea la historia que nos lleva a vivir una vida plena en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia de hoy nos llega por medio de la carta a los Romanos capítulo 7. Y Pablo escribe esto en los versículos 14 y 25. Y dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mi ser, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubre esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Hemos estado hablando de las historias, de cómo las historias se conectan a la gran historia de Dios. Todo es conectado, no hay nada aislado. No es que vivimos en la semana una vida y los domingos otra vida. No es que somos cristianos los domingos y normales o seculares durante la semana. Pero todas las historias se conectan a la historia verdadera. Quiero compartir con ustedes algo que traje, algo que es muy especial, que me trae muchas historias a mi mente. Por ejemplo, esta tacita. Esta tacita es una tacita de café. Y esta tacita me da muchos recuerdos y tiene muchas historias porque especialmente viene de mi mamá. Ella la tenía en su casa y le pedí que me la obsequiara. Y claro, aquí las tengo delante de mí. Pero también esta tacita en el frente muestra un autobús, o mejor dicho, como se dice en Colombia, una chiva. Y esta chiva me recuerda de los momentos que viajé en Colombia, a esos pueblitos y a esos lugares. Ahora se utiliza como algo turístico, algo para pasar un buen momento. También al frente tenemos la bandera de Colombia, que también me trae muchos recuerdos y muchas historias, y dice Café de Colombia. Pero sí, esta es una tacita, un vaso que me trae muchas historias. Hay otra tacita que también me trae muchas historias. No sé si ustedes conocen las tutumas. En Colombia le decimos tutuma. Pero este es un recipiente que viene de una fruta que la cortaron y la dejaron secar. Y aquí es donde la gente campesina o la gente del campo, y bueno, no solamente ellos, porque yo tengo una, toman su café o sus bebidas. Y claro, cuando tomas el café aquí, le da al café otra dimensión, otro sabor, otra naturaleza. Y yo creo que es muy rico tomar el café aquí. También tiene mucha historia, muchas memorias esta tacita. Bueno, hay otra también que tengo, otra tacita que tengo. Es este vasito de mate. En este vasito se toma un té que se llama mate. Y especialmente es en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, Uruguay y esos países por ahí cercanos allá.
Entonces, al tomar el mate, es la tradición de tomarlo con gente y en conversaciones. Y este mate se pasa alrededor de las personas que están tomando. Claro, hoy en día con el coronavirus no creo que sería algo muy prudente de tomar mate con un grupo de gente, más que todo si no está a la distancia. Y cuando yo estaba iniciando a tomar mate, era un poquito ignorante y una de las cosas que no sabía era cómo parar. Claro, estoy en el medio de gente, estamos hablando, charlando. Se me parecía muy grosero parar de tomar al lado de ellos. Así que le pregunté al amigo, mira, ya estaba lleno en mi 10ª tomada. ¿Qué hago la próxima vez? Me dice, la próxima vez lo que haces es lo pasas con la mano izquierda. Así la gente sabrá de que estarás ya lleno y no te van a dar mate otra vez. Bueno, gracias a Dios aprendí y este vasito me recuerda de esa ignorancia, pero también me recuerda de esos momentos bonitos que pasé con mi amigo hablando de teología, hablando de Dios. Así que todo esto tiene una historia, todo esto nos trae un recuerdo, todo esto, estos vasitos. Yo sé que muchos de ustedes también tienen un vaso que les recuerda mucho. Bueno, voy a compartir con ustedes otro vaso que fue enterrado en la granja de una familia romana que alguna vez fue rica. Cuando en el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, fue lo suficientemente valioso para ser enterrado en una bodega, este vaso, pero no lo suficientemente valioso como para ser llevado mientras la familia huía por seguridad. Esta pequeña copa pertenecía a una familia sin nombre. Esta copa contó una historia muy grande, una historia de dioses y humanos, la historia de Roma y cómo era vivir bajo el gobierno de César Augusto. A un lado de la copa está la imagen de Augusto rodeado de dioses. Él está sentado y Venus le entrega el mundo a él y él ahí sentado victorioso. Mientras que Marte, el dios de guerra, trae ante él una multitud de naciones conquistadas. Al otro lado de la copa está la imagen de Augusto gobernando sobre las personas. Aquí la imagen es de misericordia y no de guerra. Augusto está sentado. La gente viene ante él y le extiende la mano hacia la gente mientras que en la otra sostiene una lanza. Pueden imaginarse eso. Aquí pueden ver en la imagen que les voy a mostrar. Esa es la copa que se encontró. Esta imagen del emperador era común en toda Roma. En el momento en que Pablo escribió su carta, esto era común también. Fue tallado en frisos de mármol, impreso en monedas, moldeado en copas ceremoniales como la que ya se encontró en ese lugar de Italia, y ayudó a las personas a entender lo que significaba ser fiel. Fidelidad fue la palabra utilizada para describir la relación entre el conquistador y el conquistado. El emperador tenía tanto poder como misericordia. En el poder él protegía a su gente. Lo ves en la lanza en la mano. Con misericordia él gobernaría a su gente. Y entonces lo ves extendiendo la mano abierta como si tuviera mucho poder y tenía todo el poder para liderar. Poder y misericordia en esta figura miramos. Que gobierna sobre las personas. Un pequeño actor, un pequeño recipiente que tiene mucha historia y que nos recuerda de esa historia de dioses y de humanos. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, ofreció una historia de otro conquistador. Un conquistador que gobernó sobre las personas en poder y misericordia. Este Dios y hombre era Jesucristo. La pequeña porción de la carta que tenemos ante nosotros hoy habla de los conquistados que tienen una lucha. Y esa lucha es la lucha entre el pecado y ser santo. Pecador y ser santo. Esta lucha es real. Y esta lucha está escondida en el corazón de cada persona. Algunas personas confiesan que son de su pecado, lo exponen libremente porque saben que ese pecado, si lo tapan, les traerá mucho más problema. Y así es la copa que aquí Pablo quiere recordarnos de esa batalla que tenemos entre ser santos y ser pecadores. Más otros, aquellos que
que las ponen, que muestran su pecado. Mira, batallo con esto como lo hace Pablo. Hay otros que no hacen eso. Hay otros que lo que hacen es encubrir o cubrir su pecado y tratan de disfrazar y poner una máscara en cuanto a esta realidad. Nosotros estaremos siempre batallando con este problema. Estaremos batallando con el pecado y con la realidad de que somos santos por medio de Cristo. Y esto sucederá hasta el día que nuestro conquistador venga de nuevo. Regrese a involucrarnos en esta lucha o a salvarnos de esta lucha que estamos pasando. La descripción de Pablo es personal, individual. Cuenta la historia de un hombre y una lucha que nunca parece terminar. Pablo conoce el bien que Dios desea y el mismo Pablo está de acuerdo con este deseo. Él reconoce que lo que Dios quiere es realmente bueno. Sin embargo, Pablo también descubre que es vendido bajo el pecado. Y lo dice en el capítulo 7, versículo 14 de Romanos. Pablo usa el lenguaje de la esclavitud y del cautiverio. Sus miembros hacen la guerra y él está cautivo de la ley del pecado. Versículo 23. Pablo sabe lo bueno que debe hacer, pero no puede hacerlo. En cambio, descubre que lo que no quiere hacer, lo hace. Esclavo del pecado, cautivo de la carne, Pablo clama por liberación. Su historia, sin embargo, no es la historia de un solo hombre. Esta es la historia que todas las personas tenemos. Esta historia nos une a la verdadera historia. Desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, podemos ver esta batalla, esta lucha entre el bien, el que quieren hacer las personas y el mal que habita en ellos. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron. Ellos caminando con Dios o estando ahí con Dios, aún así sabiendo lo bueno que deberían de hacer, se encontraron haciendo lo malo. Por ejemplo, también el hijo de ellos, Caín, sabía muy bien lo que debía haber hecho, mas sin embargo se encontró haciendo lo que no debió haber hecho. Y así Caín, Adán y Eva se encontraron desnudos, y se escondieron a ese Dios y quisieron encubrir lo que habían hecho. Miremos también la historia de José con sus hermanos. Ellos lo tomaron, se lo llevaron y para beneficiarse de esto, de las preferencias de su padre, decidieron venderlo. Y ellos no expusieron su pecado, más bien lo encubrieron. ¿Y qué pasó? Cuando lo entregaron y lo vendieron, constantemente ellos tenían que regresar a esa realidad de que eran culpables. Ellos eran culpables. Ellos sabían muy bien lo que deberían haber hecho y no lo hicieron. También miramos el rey David. El rey David, en su majestad, en su poder, en su gloria, este hombre majestuoso también se encontró batallando entre el bien y el mal. Miramos cómo David batalló con adulterio. Miramos que él trató de cubrir también este adulterio con matar a la esposa de la mujer que él quería. Así, él batalló. Batalló entre lo que quería hacer y lo que no debería haber hecho. También miramos que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús caminaba aquí con sus seguidores, ellos también batallaron con este problema. Sí, aún caminando con Jesús, ellos batallaron con esto. Ellos, como por ejemplo, Pedro. Pedro, el que quería caminar con Jesús siempre, el que hizo esa gran confesión, ahora se encuentra, después de que toman a Jesús cautivo, negando a Jesús. No una, ni dos, sino 3 veces. Sí, desde el principio de la historia de la creación, el ser humano batalla con esto. Haciendo lo que no debe hacer, pero queriendo hacer otra cosa, lo que Dios quiere. Esa es la batalla constante que tenemos, pecadores y santos a la misma vez. Sí, hoy nosotros también batallamos con esto. Batallamos con esta gran lucha que hay en nosotros. Que claro, donde hay un conquistado debe haber un conquistador. Sin embargo, esta no es la única historia que Pablo quiere contar. De hecho, hay una historia mucho más grande, la historia de Dios, que Pablo quiere destacar para todas las personas.
Esta historia de Dios es una historia de fidelidad. No nuestra fidelidad hacia Dios, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros, de Dios y sus promesas a su pueblo. Ya en la caída en el jardín del Edén, Dios había comenzado a contar esta gran historia de amor. Como dice en Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te lastimará la cabeza y tú te lastimarás el talón. Génesis 3:15 es lo que llamamos el protoevangelio. Aquí fue el primer vistazo de la promesa de Dios y la historia de amor. Y el apóstol Pablo escribe esta carta para proclamar que se hizo realidad en Jesucristo. Como dice él, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo grita, gracias a Dios por Cristo nuestro Señor. En esta sección de la carta, Pablo deja que su pequeña historia se convierta en parte de una historia mucho más grande y que nos envuelve a nosotros, la historia de Jesucristo, nuestro Señor. Él es el quien vino como nuestro libertador. Lo entregamos hasta la muerte cuando Satanás trabajó a través de nosotros para lastimar su talón. Y sin embargo, nos libró de la muerte y del reino de Satanás, cuando reveló su poder en la resurrección y nos llamó al reino de Dios. Este Dios nos ama, muere por nosotros y resucita para darnos una nueva vida. Y en esta imagen de conquistado y que conquistador también tenemos una copa. Pero esta copa es la copa de la verdadera fidelidad. Y sí, claro, por supuesto, esta es la copa. Esta es la copa que hoy en día nosotros tomamos, comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta copa hoy en día es diferente a la que usualmente comemos y bebemos. Y es por el coronavirus. Siempre los tiempos van a traer cosas nuevas, pero siempre va a ser la misma batalla. Hoy en día, esta copa nos trae otro mensaje, otra historia. Y esta copa nos une a la verdadera historia. Esta copa es de fidelidad. Vemos a Jesús, Él está presente con nosotros. Y aquí lo vemos íntimamente y cercano. Mientras entra el cuerpo y la sangre, el cáliz y el anfitrión para ser nuestro liberador del pecado, para ser nuestro Salvador hoy. Escucha las palabras de Mateo que nos dice hoy en el Evangelio. Jesús te invita a ver y a venir a Él. En ese momento Jesús declaró, te agradezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas ocultado estas cosas de los sabios y al entendimiento y las hayas revelado a los niños pequeños. Sí, Padre, porque tal era tu voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y cualquier persona a quien el Hijo elija revelarlo. Ven a mí, todos los que trabajan y están cargados, y yo te daré descanso. Esto lo encontramos en Mateo 11:28. Si ven, vengan a mí todos los que están cansados, los que están trabajando y que están cargados, y Él nos dará descanso. Este Rey lidera con amor, compasión, y sí, esta es la voluntad del Padre, de que le conozcamos a Él, de que conozcamos su historia. Aquí, de una manera muy tangible, Jesús trae una vez más al corazón de esta gran historia de Dios nuestras vidas. Cuando nos reunimos para la cena del Señor, estamos conectados con la historia mucho más amplia del gobierno que nos rodea. Cuando estamos así, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos escuchando, estamos saboreando la historia de Jesús, nuestro libertador. Ahora que está con nosotros, presente en ese cuerpo y en esa sangre. Él gobierna, Él levanta su mano, pero esta vez no la levanta como César Augusto, sino como el Dios
que es hombre, a la misma vez es Dios, pero levanta su mano para dar bendición a nosotros. Hoy cada uno tiene su propia historia, y esa historia es conectada de una u otra forma a la historia más amplia, que es la historia de Jesús, la historia de Dios por nosotros. Esa lucha que nos muestra hoy el pasaje de Romanos es muy real y es muy necesario que vengamos a Él confesando nuestro pecado. Pero también venimos confiados en nuestra liberación. Jesús es fiel, Él permanece fiel a sus promesas. Y no se trata de qué tan fiel eres tú, o qué tan fiel soy yo, pero qué tan fiel es Él en estos momentos. Dice, toma, come, toma, bebe, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dado por ti para el perdón de tus pecados. Nuestro Señor gobierna. Jesús es nuestro liberador. En su mano hay poder y bendición, y en su cuerpo y sangre encontramos misericordia, uniéndonos a la historia de amor más grande, la historia de Dios salvando al mundo en Jesús. Al levantar la copa de salvación al Señor, su poder, su bendición, su misericordia se extiende a nosotros y Él continúa gobernando hasta el fin del mundo. Hermanos, espero que cada vez que nos encontremos comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, nos recuerde de esa liberación, en verdad. Hoy, en medio de todo lo que estás pasando, recuerda que hay una historia mucho más grande de la que estamos viviendo. Es la historia de amor de Dios por ti. Que Dios te bendiga. Amén.